Muy bien, bueno, vamos a comenzar nuestro mensaje en esta mañana en el libro de Mateo capítulo 27, versículo 54. Mateo capítulo 27, versículo 54. Esta escena que vamos a ver ahora es una escena que normalmente la tenemos en la retina, que entendemos qué puede haber pasado. Y es el momento de la crucifixión, Mateo 27, 54. El momento de la crucifixión. Yo en algunas oportunidades le he comentado en algún momento de algún mensaje sobre esta situación que vamos a ver hoy. Me quiero referir al momento de la crucifixión, pero no el momento en que el Señor estaba siendo crucificado, ni los ladrones, ni nada por el estilo. Quiero enfocarme en los que estaban delante de la cruz. Quiero enfocarme en los que estaban presenciando la muerte del Señor Jesucristo y los otros ladrones en esa escena. Así que los llevo un poco al pensamiento de ustedes, a que recuerden, memoricen. Algunos lo vieron en una película, otros lo vieron en un franelógrafo, otros lo tienen idealizado de alguna forma. ¿Cómo habrá sido ese momento de la gente que estaba allí delante de la cruz? Me quiero referir a eso nos vamos a enfocar en esta mañana, pero antes de todo eso vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta mañana, te damos gracias por la visita que tenemos también, por aquellos hermanos y hermanas que vienen de diferentes lugares. Señor, tú estés bendiciendo tu palabra, también aquellos que pueden escuchar los mensajes, Señor, a través de YouTube. Gracias, Señor, por el ministerio que nos diste, gracias por los hermanos, gracias, Señor, por aquellos que prepararon las alabanzas y gracias, Señor, por lo que llamamos el banquete espiritual. Que hoy en la mañana comeremos, Señor, nos alimentaremos de tu palabra, haremos lo posible para poder llegar, Señor, a profundizar un poco más de lo que conocemos. Pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que en Mateo 27, 54 dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Aquí hay un personaje, pero hay otros personajes que yo me quiero referir. Había muchas personas. Había curiosos, había soldados y estaba también la madre de Jesús, ¿cierto? Estaba su tía María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena, y estaba Juan. Juan mismo lo dice allí en su pasaje en el 19 de Juan, lo podemos leer también, Juan 19, versículo 25, Juan 19, 25. Estaban presenciando un momento importante en la historia. 19:25 de Juan dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bien, acá tenemos 4 personajes que son hijos de Dios, que aceptaron al Señor Jesucristo, que son salvos, ¿sí? Las 3 Marías y también Juan. Ahí estaban, delante de la cruz. Pero anteriormente yo les leí del centurión que reconoció, el centurión era el encargado de la crucifixión, que reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. También vimos en otro mensaje en cuanto al ladrón, que reconoció al Señor Jesucristo como el Mesías. Pero detrás de todo esto, salvando ese grupo de personas selectas, había muchos curiosos, soldados, hombres que sorteaban las túnicas del Señor, echaban suerte para no quebrarla, no romperla, y llevársela a su casa. Entonces vemos por lo menos 2 clases de personas frente a la cruz del Señor.
Y me quiero enfocar en eso, porque ninguno de nosotros estuvo presente, lógicamente pasó esto hace 2000 años, ¿no? No sé si en alguna oportunidad lo hubiésemos tenido y hubiésemos creído en él o no, porque era un revolucionario de la religión judía y la gente lo rechazaba por eso. Él vino a cambiar muchas cosas. Pero a lo que me quiero referir es a esto. Si estás tú frente a la cruz, ¿de qué lado estás? ¿De los que creen o de los que no creen? ¿De los salvos o de los perdidos? Tú me podrás decir en este momento, mentalmente dirás, no, yo estoy en los salvos, yo creo en Cristo como mi Salvador. ¿Saben? Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa y nosotros tenemos que enseñar a la gente a seguir a Cristo. La pregunta que voy a hacer varias preguntas en esta mañana y me gustaría que estés atento, que no te distraigas con nada, lo que pasó y lo que pasa fuera del templo, déjalo para después retomarlo. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo está tu relación con Jesucristo? ¿Estás expectante o estás participando? ¿Estás mirando curiosamente o estás participando? ¿Has sido tocado realmente por el Señor? ¿Lo conoces personalmente? ¿Sabe que hay un grado de credibilidad de que nosotros somos salvos porque venimos a la iglesia? O porque somos salvos porque nacimos en una familia cristiana. O somos salvos porque no andamos en cosas raras. La Biblia es clara cuando dice no por obras para que nadie se gloríe. ¿Es cierto? El ser salvo es creer en el Señor Jesucristo como su Salvador personal y nada más. No hay otra cosa. No es que la denominación te va a salvar, no es que las buenas obras te van a salvar. Eso viene después, es el fruto de la salvación. Pero tener un grado de relacionamiento con Cristo es mucho más que venir a la iglesia, que participar en las reuniones, que hacer algún ministerio, que predicar la palabra. Varias veces le hemos dicho que cuando nosotros estábamos trabajando en APEN, que había maestras y maestros de la escuela dominical que no eran salvos. Y en ese momento, cuando se les instruía, se daban cuenta que nunca habían aceptado a Cristo. Que estaban allí en el ministerio porque les gustaba los niños, les gustaba enseñar, o les gustaría, qué sé yo. Hay muchas excusas o hay muchos párrafos para hablar de eso. Lo que yo quiero decir en esta mañana es esto. El relacionamiento que tú tienes personal con el Señor, ¿es cercano o es lejano? ¿Tienes una comunión íntima con el Señor? ¿Estás procurando tener un grado de espiritualidad más que los demás? No es para competir con nadie, pero es para estar más cerca del Señor. ¿Tienes un grado de espiritualidad, compañerismo con Jesús mucho más que lo que estás pretendiendo o lo que tú crees que debe ser? Nuestra relación con el Señor muchas veces es fría y es distante, como aquellos curiosos que miraban de lejos. Había discípulos que no se acercaron para que nadie lo reconozca. Lo mirarían de lejos al Señor, la crucifixión, y no se iban a acercar para que nadie reconozca que ellos eran discípulos del Señor. ¿Cómo es tu relación con el Señor? ¿Es cercana? ¿Es distante? ¿Es lejana? ¿Qué realmente sentimos cuando escuchamos la palabra? Hoy en la mañana en nuestro devocional con mi esposa orábamos y decíamos que no solamente tenemos que venir a la casa del Señor, porque muchas veces tenemos la costumbre, vamos a la iglesia, cantamos, o escuchamos la predicación, o predicamos o enseñamos y nos vamos. Y de aquí a la próxima reunión, nada. Volvemos otra vez y nada.
La fe cristiana, la práctica cristiana, no es venir a la iglesia solamente. Eso es una partecita. Es como cuando te sientas a la mesa. Si no comes, no te alimentas, no vas a tener fuerzas para seguir adelante. Haces toda tu actividad, pero llega el momento de comer, te sientas, comes, o algunos trabajando comen rápido allí parados, pero se alimentan en el día. Tienen sed, toman agua, se van alimentando. La palabra de Dios en la iglesia es lo mismo. Tú vienes, comes, te alimentas y te vas, pero lo más importante, diría yo, es tu relación personal con el Señor. El grado de espiritualidad mejor o superior al común de la gente. Hablamos muchas veces de la oración, hablamos muchas veces de leer la palabra y hablamos muchas veces del poder de la oración, pero no lo usamos, lo dejamos en stand-by. Es nuestro último recurso orar y no debe ser así. Debe ser nuestro primer recurso. Estamos teniendo problemas, estamos confundidos, estamos cansados, tenemos problemas y grietas en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra movilidad diaria. ¿Dónde tengo yo que acudir? Sino al Señor Jesucristo. Y no puedo ir al Señor Jesucristo como último recurso. Tengo que ir al Señor Jesucristo como primer recurso. Y dejar en Él todas nuestras cargas. Él lo dice una y otra vez: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Estás atribulada ahora en estos momentos? ¿Estás confundido? ¿Te está pasando cosas internamente que no lo sabes definir? ¿Estás pidiendo ayuda a un psicólogo o a un consejero? Mira, la palabra de Dios te dice que vayas a Él, porque Él te va a dar la solución. Cuando nosotros estamos fríos en las cosas del Señor, no salen las cosas bien. Cuando nosotros dejamos al Señor, no salen las cosas. Pero cuando las cosas salen con el Señor, es porque mi relación con el Señor es superior al común de la gente. Debemos tener una buena relación con el Señor. ¿Por qué? Te voy a hacer otra pregunta. Cuando tú estás en la presencia del Señor, ¿te gozas de estar con Él? ¿O es un parlanchín que hablas tu oración como un rezo? ¿De qué serviría que tú digas 10 Padre Nuestro si no tiene sentido? Pero si haces una oración de tu corazón, con el sentimiento de tu corazón, una oración, que no importa que tenga 3 minutos ni 25 minutos, las cosas cambian, porque tu relación con Dios es primero. ¿Estás gozándote en la presencia del Señor? A veces paso por al lado de mi Biblia, tengo dos, una que estoy usando acá y otra que la estoy usando en la oficina mía, y a veces en el living de mi casa. ¿Saben? Mi Biblia es paseandera, anda conmigo para todos lados. Y cuando veo la Biblia cerrada, me dan unas ganas de comerla, me dan ganas de alimentarme de la palabra enseguida. Me dan ganas de estar ahí un ratito hojeándola, leyendo. El otro día justo leímos el Salmo 100 que leyó el hermano Cristian, que nos tocó en el devocional. No sé si leyeron todos el devocional, ¿no? Espero que todos estén con su devocional. Y justo nos tocó el Salmo 100, creo que fue antes de ayer que lo leí. Pero bueno, no importa qué día. Cuando tú estás en la presencia del Señor, ¿tú estás hablando con Él realmente o tu oración, como decimos vulgarmente, llega al techo? ¿Lo estamos haciendo mecánicamente? ¿Saben, hermano? Necesitamos un tiempo de concentración. ¿Por qué cerramos los ojos? ¿Para qué cerramos los ojos? Dice la Biblia, cierra tus ojos. No. Al contrario, dice, alza tus manos, ora. Nosotros no alzamos la mano acá para no confundir a la gente, ¿no? Hay organizaciones que lo hacen, ¿no? Todos están con su mano alzada. Dice la palabra de Dios, alzad vuestras manos al Señor en oración. No es malo ni es tan recomendable en este momento
para no confundir. Pero tú, ¿le estás buscando realmente? ¿Qué estoy tratando de hacer hoy? Si estás frente a la cruz del Señor, ¿estás cerca o estás lejos? ¿Estás mirando de lejos como un curioso o te estás integrando a la cruz? Y la cruz significa la salvación del mundo. La cruz significa el perdón de nuestros pecados. La cruz significa vida eterna. Poca cosa, ¿no? La cruz significa el cambio de nuestra relación de perdidos a salvados. Y la cruz en la historia es lo más importante que nosotros tenemos. Si tú dices que amas al Señor, te pregunto, ¿cumple sus mandamientos? ¿Obedece su palabra? Para ti, ¿Dios es primero? ¿Estás cerca o estás lejos de la cruz? ¿Y por qué nos pasa esto? En el punto número 1 tengo por qué nos pasa esto. En Santiago capítulo 4 nos vamos todos para ahí. Santiago capítulo 4. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué estamos en esta situación? Muchas veces no lo entendemos. Muchas veces decimos, pero Señor, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué hice algo malo? ¿Me estás castigando? ¿Por qué estoy en esta situación? Bueno, ¿qué dice acá en el Santiago 4? Los primeros 4 versículos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Le decía el otro día a mi nieto, porque dice que se queda charlando mucho después de trabajar, ahora se me fue. Y la mamá le puso los puntos sobre las sillas porque él venía muy tarde. Y le digo, Luca, la amistad del mundo es amistad contra Dios. Cuida tu relación con el Señor. El mundo no tiene nada que ver con nosotros. Cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, estamos siendo enemistad con Dios. Estoy contando un poquito lo que te hablé a vos el otro día, ¿no? En el Santiago 4, lee esos versículos que recién lo dije. Dice la palabra que el hombre está dividido en dos partes, en su parte carnal y en su parte espiritual. Y en Romanos capítulo 7, versículo 14, Romanos 7, 14, ya lo creo que lo hemos hablado varias veces, pero lo traigo a colación porque es muy importante. Romanos 7, 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué situación que tenemos nosotros acá, no? Muchas veces pensamos, bueno, cuando venga el Señor tendremos un nuevo cuerpo, no tendremos más enfermedades, no tendremos más problemas, ojalá que el Señor venga, precioso vino en su presencia, linda la historia, me encantó, me encanta la historia de quién escribió el libro, por qué inspiración tuvo, me gusta indagar sobre eso,
¿Por qué yo estoy cantando desde toda mi vida los himnos y no sé por qué lo estoy cantando? ¿No? Pero me gusta la historia de cada himno, de saber por qué lo escribieron. Y ese es un himno inspirador en la presencia de Cristo, estar delante de Él. Y mientras lo cantábamos pensaba yo, y aquel día que vamos a estar todos allá, ¿no? Aquel día que vamos a gozarnos eternamente. Pero tenemos que vivir acá todavía. Todavía nos tienen acá en la tierra. Todavía estamos luchando con nuestra carne. Todavía tenemos que dar testimonio del Señor. Todavía tenemos algo que hacer. Y por eso estamos acá. Y es nuestro deber como iglesia en el 2024 edificar el piso de más arriba. Los apóstoles edificaron los fundamentos con el Señor. Nosotros sobreedificamos. Y dice la Biblia, mira con qué material lo estás haciendo. ¿Con hojarasca? ¿Con paja? ¿Con oro? ¿Con plata? ¿Con qué estás sobreedificando la iglesia? ¿Cuál es nuestro tiempo en este tiempo del 2024? ¿Qué estamos edificando como iglesia? Debido al pecado original de Adán, el hombre perdió ese estado puro con Dios. Él había creado y cayó en una depravación total y se corrompió totalmente el hombre. El hombre, para que pueda ser regenerado, necesita, como dice Juan 3, nacer de nuevo. Ya no lo voy a leer, yo creo que todos lo conocen, ¿no? Cuando el Señor se encuentra con Nicodemo y le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y siendo así, un hombre mayor, y siendo maestro, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de vuelta al vientre de su madre? Nicodemo, no te estoy hablando de la carne, te estoy hablando del espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hermano, nosotros necesitamos nacer del espíritu. Necesitamos reflotar nuestra vida espiritual. No puede quedar en el subsuelo de la vida espiritual. Sabemos nuestra condición carnal, sabemos nuestras tentaciones, sabemos nuestros pensamientos malvados, nuestro egoísmo, nuestra vanidad, todo eso. Pero no tenemos que quedarnos en esa situación, porque en Cristo tenemos que vencer cada uno de los defectos que tenemos. El Señor dice así en su palabra que tenemos que nacer de nuevo. Y esto lo logramos aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero usted y yo no podemos hacer nada en este caso, porque dice la Biblia que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos cargando el pecado. Lo llevamos puesto. Pero algo el creyente tiene que hacer. Es estar cerca de la cruz de Cristo, involucrado en su sacrificio. El hombre que no tiene a Cristo en su corazón no es capaz de hacer nada por sí mismo. Por lo tanto, es necesario nacer de nuevo. ¿Han escuchado algunas personas que dicen, no, yo ya cambié, ya ahora pienso diferente? Tengo una persona que está hablando así últimamente y es familiar. Y le digo a mi esposa, yo sé una cosa, yo soy bíblico. Y las personas no cambian por nada. Solamente el Señor Jesucristo puede cambiarlo. Y si no cree en el Señor Jesucristo, y si Cristo no transforma su vida y su mente, esa persona no cambió. Es un disfraz. Es como aquel que le dice, venga en varias sesiones para dejar de fumar. Entonces le enseña cómo dejar de fumar. En cualquier momento agarra de vuelta. O aquel que se drogaba, también hace lo mismo. Sin Cristo no podemos, hermanos. Tenemos que luchar contra nuestra carne. Cuando el apóstol Pablo decía ahí en Romanos que el querer hacer lo bueno está en mí, pero no hago lo que yo quiero, sino que lo que mi cuerpo quiere decir que la carne es más fuerte que el espíritu. Entonces, a lo que me quiero referir en esta mañana es que el nivel espiritual tuyo tiene que subir, tiene que crecer de esa naturaleza pecaminosa que te empuja a hacer el mal, a pecar. Y no es el cuerpo el que peca, es el hombre interior al que planifica el mal. Entonces, nuestro segundo punto
¿Qué podemos hacer para salir de esta vida pecaminosa? Voy a ir a Efesios, no lo iba a leer, pero tengo varios versículos para leer en Efesios 2. Efesios 2, 1 al 5 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun siendo nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hasta ahí voy a leer. Ahí está la lucha de la carne y del espíritu. Ahí está. En otro tiempo era de esta forma. Ahora eres de esta forma. Y si eres de esta forma, de la forma espiritual, tenemos que vivir espiritualmente. ¿Sabe una cosa que desagrada a Dios? Es que tengas un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Estás desagradando a Dios. Lee Apocalipsis que dice: los tibios los vomitaré en mi boca. Tenemos que tener un grado de espiritualidad superior. El mismo apóstol Santiago afirmaba, que ya lo leímos, afirmaba lo que dice acá el apóstol Pablo. Así que no está en desacuerdo. Es eso lo que pasa realmente. Nuestra carne lucha contra el espíritu totalmente. ¿Cuántas veces agarraron la Biblia y dijeron: tengo ganas? O dijeron: no, mejor me voy a ver una película antes de tener un rato de oración o devocional. En vez de juntar a la familia, cada uno hizo lo que quiso. El sacerdote de la casa, el hombre de la casa, si es el hombre de la casa, si no hay hombres en la casa, bueno, tomará la mujer la iniciativa. Pero si hay un hombre en la casa, tiene que ser el sacerdote del hogar, dice la palabra. Agarre la Biblia, apague los celulares y la televisión y diga: vamos a tener nuestro culto familiar. Sea con su esposa, sea con sus hijos, sea como sea. Yo les recomiendo que tengan los matrimonios un tiempo solo. Y también lo pueden tener con sus hijos si los tienen chicos que están viviendo con ustedes. ¿Dónde radica mi lucha contra la carne? En mi vida espiritual. ¿Cómo puedo yo ganarle a la carne? Con un nivel espiritual más cerca de la cruz y no tanto mirando de lejos. Yo no soy un curioso a la cruz. Yo soy un integrante de la salvación porque la recibo. ¿Qué necesitamos entonces para estar cerca de la cruz? Vamos a dar vuelta a la página en Filipenses 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es el grado que yo voy a vencer la carne? Yo tengo que tener mis pensamientos claros, porque en el día yo voy a tomar muchas decisiones. Decido muchas cosas. Cada uno de ustedes, no estoy hablando por todos. Y la decisión tuya tiene que ser en base a la palabra de Dios. ¿Qué decisión vas a tomar? Los que están en un trabajo tienen trabajo para hacer para otra persona, quizás para un tercero o un cuarto, o se deben a los patrones. Y muchas veces hay oportunidades para hacer cosas que no están debidamente como el Señor quiere. ¿Qué vas a hacer tú en ese momento?
No, tengo que obedecer al patrón. No, marca la diferencia. No puedo desobedecer. No puedo ir contra el Señor. Necesito estar cerca del corazón de Dios. Y eso a Dios no le agrada. Estás en las redes sociales. Quizás nadie te ve de la familia, pero hay alguien que te está viendo y es Dios. ¿Cómo manejas tus redes sociales? ¿Qué haces tú en tus redes sociales? ¿Estás chumeando todo lo que pasa por el mundo? ¿O estás aportando algo para que los demás conozcan al Señor? ¿Le pasas a la página las cosas que no te deben gustar, aunque te gusten? Porque la carne le gusta, pero tú tienes que pasar de largo y decir, el Señor tiene que vencer en mí. Hay tres cosas que el Señor hizo: humillación, sumisión y obediencia. ¿Quieres apuntarlo? Humildad, sumisión y obediencia. ¿Qué dice allí entonces en Filipenses? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo podemos ver a nuestro Señor Jesucristo cumplió estas tres condiciones necesarias para vencer la carne, para glorificar a su Padre Celestial? Decimos, el Señor no pecó, ¿cierto? Algunos argumentan, sí, porque era hijo de Dios, no pecó. Puede decirlo. Pero el Señor también tuvo tentación. No solo la tentación del desierto. Habrá tenido otras tentaciones que no nos dice la palabra de Dios. Pero Él era hombre, aún siendo Dios. Era hombre. Era humano. Tenía pensamientos, tenía momentos difíciles. Hasta lo hemos visto llorar cuando murió Lázaro. El Señor tenía sentimientos de humano, pero Él dice que venció, que ganó, que triunfó. ¿Dónde estás parado tú? ¿Has dejado que el pecado entre en tu vida y te estás rebajando? ¿Has bajado tu nivel espiritual? ¿Te has olvidado de lo que el Señor te pide en su palabra? Hermanos, algunas personas dicen que en esta iglesia lo único que se da es palo. Ya lo he comentado eso muchas veces. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a agarrar la espada de doble filo, que es la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con la espada? ¿La ponemos en una estantería para verla bonita o la utilizamos? Hoy en día no se usa la espada para la guerra, en aquellos tiempos sí. Hermanos, si la palabra de Dios dice que tenemos que luchar contra nuestra carne y tener un nivel espiritual superior, depende de los predicadores, depende de los pastores. Usar esa espada para quebrantar los pensamientos, la coyuntura, los tuétanos de nuestros corazones, para impartir la palabra de Dios. Cualquiera de ustedes sabe que para sembrar algo hay que quebrantar la tierra, hay que dar la vuelta, hay que orearla. Si la tierra hablara, diría, ¿por qué me lastimas? ¿Por qué me estás haciendo esto? Y tú dirías, es para sembrar, para que tú me des fruto. ¿Por qué crees tú que la palabra de Dios te quebranta? Te rompe el pensamiento. Que la palabra de Dios quebranta tus pensamientos personales, tus ideas personales. ¿Por qué crees que pasa eso? Para implantar la palabra de Dios como el sembrador en tierra fértil para que dé fruto a 30, 60 o a 100%. Si no se quebranta el corazón, no habrá posibilidades de sembrar nada, porque el corazón está duro como piedra. Contésteme algunas otras preguntas. ¿Qué tan lejos está usted de la cruz de Cristo? Paro de hablar un poquito.
¿Qué tan lejos estás? Oh, tengo tanto trabajo, tanta actividad. No tengo tiempo para eso. ¿Tú crees eso? Si tú estás soñando con en presencia estar de Cristo, estás esperanzado en algún día estar en la presencia del Señor y gozar eternamente con Él, ¿por qué no tienes tiempo para Él ahora? ¿Por qué no le dedicas algo de tu vida y de tu día para Él? ¿Por qué? ¿Cuál es la excusa? Estoy ocupado, tengo mucho que hacer, tengo que cocinar, tengo que trabajar, tengo que moverme, tengo que ir para acá, tengo que ir para allá. ¿Quién organiza tu día? ¿Lo organizas tú o te lo organiza otro? Tú eres el que te organizas. Tú haces lo que tienes que hacer en el día. Y tienes que buscar la manera de encontrar ese tiempo de hablar con tu Padre Celestial, de alimentarte espiritualmente y de crecer espiritualmente para que Él hable a tu corazón. Decimos que los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida de los creyentes? Redarguye, amonesta, consuela, guía. ¿Está pasando eso contigo? ¿Te redarguye? Cuando no te redarguye y tú estás pecando, hay una palabra que la misma Biblia dice, que tu conciencia está, ¿qué dice? Cauterizada. Si tu conciencia está cauterizada, por más amonestación de la palabra de Dios, por más que te aconseje, no va a entrar la palabra, porque tu corazón está como mármol y no va a entrar. El Señor te consuela, lógicamente. Te ayuda en tus debilidades, lógicamente. Y tú estás esperando del que te ayude. Y Él te va a guiar. Y si el Señor te está guiando a hacer algo y tú no lo haces, ¿qué dice la Biblia en cuanto a saber hacer lo bueno y no hacerlo? ¿Qué es? Pecado. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Y eso lleva a una cantidad de ribetes. Mi vida personal, mi vida familiar, mi trabajo, mi iglesia, todo. Si yo no hago lo que Dios quiere, es pecado. Ah, sí, pero yo... No, el pero para Dios no existe. Si tú pones un pero para alguna cosa del Señor, tú no lo estás amando al Señor. No te engañes. Porque dice que un día irán a algunos que dirán, Señor, echamos fuera demonios en tu nombre. Señor, hicimos milagros en tu nombre. Y dice el Señor, no os conozco, obradores de maldad. Y serán echados en el lago de fuego. No te engañes. Si tú no estás viviendo una vida espiritual, no vas a ir a la eternidad porque no eres salvo. No te engañes. Si Dios no es primero en tu vida, hay algo que está marchando mal. Si Cristo no habla a tu corazón, si el Espíritu Santo no te redarguye, si no te amonesta, si no te guía, hay algo que está funcionando mal. Vuelve a las raíces. Y no creas que por venir a la iglesia, por estar en una familia cristiana o porque viniste de niño a la iglesia eres salvo. Eres salvo cuando obedeces. Eres salvo cuando el Espíritu Santo habla a tu corazón. Eres salvo cuando tú cambias de carnalidad a espiritualidad. Tú cambias. Y debes cambiar. Me voy a referir a un pasaje más para terminar este mensaje en Juan capítulo 6, versículo 37. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Dice el Señor Jesucristo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada,
sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si el Señor, siendo Hijo de Dios, se humilló, si el Señor, siendo el Hijo de Dios, fue sumiso a su Padre Celestial, fue obediente a su Padre Celestial, las tres características que le leí recién: humillación, sumisión y obediencia. Si nosotros no practicamos estas tres cosas, no somos hijos de Dios. No te engañes. No quiero ponerte en tela de juicio, de duda en este momento, pero yo pienso que mientras tengas vida, hay esperanza, ¿no? De que cambie la situación. Mientras tú estés en la iglesia escuchando un mensaje, mientras lees la palabra de Dios, mientras entiendes lo que quiere decir estas cosas, tienes tiempo para cambiar de actitud y hacer que tu Padre Celestial le dé gloria y honra al verte a ti como un hijo obediente y sumiso, y también humilde. Si tú has escuchado este mensaje en esta mañana, yo te puedo hacer una pregunta. ¿Eres salvo realmente? ¿Has creído en Cristo como tu Salvador personal? ¿Has dejado tu vanidad? Por ti mismo no vas a ser salvo. Por ti mismo no vas a tener una espiritualidad superior. Por ti mismo no vas a ser un hijo obediente a Dios. Pero con Dios todo es posible. Te pregunto en esta mañana, ¿eres salvo realmente? Haga un examen personal. Sí, soy salvo porque yo un día hice mi oración del pecador. No, esa no es la situación. Podemos hacer la oración del pecador, pero si no lo siento en mi corazón, por más que me diga mi maestra o un pastor o mis hermanos en Cristo que yo soy salvo porque ya hice la oración del pecador, yo soy salvo. No, no eres salvo por eso. Eres salvo porque crees en Jesucristo como tu Salvador que murió en la cruz por tus pecados. Eres salvo porque entregaste tu vida y tu corazón a Dios. Eres salvo porque te humillaste delante del Señor y dijiste: Señor, heme aquí, perdóname, limpia mi corazón, lávame y seré más puro que la nieve, decía Isaías. En el pensamiento final, estar cerca de la cruz, pero la condición de ser salvo. Cuando empezamos el mensaje dijimos había una cantidad de personas, ¿no? Creyentes, salvos, no creyentes. Eran más los no que los sí. Era más la gente perdida que los salvos. Eran más los que esperaban en Cristo. Los que no esperaban en Cristo que los que esperaban en Cristo. Contamos con nuestras manos 3 Marías, Juan 4, el centurión 5, el ladrón 6. Hasta ahí vamos. Y los cientos que había ahí mirando, esos no tuvieron la salvación. Mis queridos hermanos, no se vaya a su casa sin analizar su vida espiritual. No se vaya a su casa cargando la culpa en usted mismo. Mire a Cristo, cambie su actitud, salga de su estado espiritual calamitoso y venga el Señor a tener un nivel espiritual superior y estar cerca de la cruz, pero salvo, no condenado. Vamos a ver. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la palabra de Dios. Padre, que ninguno de los que está aquí presente se vaya a su casa sin ser salvo. Que la condenación no llegue, Señor, a su vida por no saber qué hacer o por no saber cómo cambiar. Oh Dios, estamos frente a la cruz tuya y lo que sabemos es que te amamos y respetamos y creemos en ti, Señor, que tú viniste a morir por nuestros pecados y que somos salvos para vida eterna. Ahora, lo que nos falta es combatir la carne
y levantar nuestro nivel espiritual. Hazlo pronto, Señor, en nosotros, para que brillemos para Cristo y tengamos gozo de ser tus hijos. En el nombre de Jesús.